Buenos días, hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Seguimos con esta muy maravillosa e importante enseñanza sobre Lázaro y el rico, o el rico y Lázaro, y su perspectiva escatológica. Estamos en la enseñanza número 23, ya comenzamos a mirar esa parte de esta enseñanza que es la que nosotros los hombres le hemos acreditado a esta enseñanza. Más de 9 doctrinas, ya las vimos hace 8 o 15 días. Lo que pasa un instante después de que morimos, los muertos hablando entre sí, los muertos que se ven en los que están en el infierno y los que están en la presencia del Señor, etcétera, etcétera. Entonces, pero nosotros estamos mirando esto bajo la perspectiva escatológica. Escatología tiene que ver con el futuro, pero con el futuro de cuando se dio. La da el Señor antes de que ocurrieran unos acontecimientos que el Señor describe en esta parábola. Entonces, y por supuesto, se dio en el cumplimiento del tiempo, el tiempo que venía el Señor a cumplir aquí en la tierra y todo lo que él tenía que cumplir, el tiempo que se estaba acabando, el tiempo de la antigua alianza o antiguo pacto, que era únicamente hasta Juan el Bautista, lo dice claramente el Señor en Lucas 16, etc. Entonces, muy importante que podamos entender las cosas tan maravillosas que hay en esta parábola, en esta enseñanza. Y por supuesto, muy importante, los hermanos, yo les he dicho o les he aconsejado de que se congreguen. Muy importante, congréguense para que reciban la palabra, y aquí con nosotros vamos a recibir enseñanza. Entonces, a eso me he dedicado, a la enseñanza de la palabra, y por supuesto cada persona puede recibir la palabra en las diferentes iglesias del Señor donde les dan la palabra del Señor, y la enseñanza, además de la que les den, aquí hay un complemento muy precioso, muy maravilloso. Entonces hemos estado enfocados en enseñanza y todo lo que tiene que ver con la profecía y la escatología bíblica. Entonces estamos viendo Lázaro y el rico a través de una perspectiva totalmente diferente, no nueva para nosotros, porque por lo que nos han enseñado, pero en la Biblia no es nueva, tiene 2000 años. Y lo que estamos compartiendo, lo que estamos entendiendo, lo que estamos escudriñando, lo que estamos aprendiendo, lo que estamos enseñando, todo está ahí en la palabra. No hay nada que se le agregue. La Biblia interpretando la Biblia. Así que qué bendición, hermanos. Estamos en la enseñanza 23 y vamos a leer los 3 versículos o 4 que nos den el contexto de lo que las doctrinas que han sacado o que hemos sacado de esta parábola y que las hemos establecido como bíblicas, y eso es lo que estamos tratando de mirar como los de Berea, a ver si estas cosas son así como nos las han enseñado los hombres. Acuérdese que los de Berea cuestionaron a Pablo, ojo, muy importante, un hombre inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, un hombre que tuvo un encuentro real con Jesucristo, person to person. Entonces, muy importante, porque él dice, y a mí como el último, como el abortivo, se me apareció. Entonces, a ese que fue inspirado, que fue llevado en una forma al tercer cielo, que Pablo dice que no sabe cómo fue, si en el cuerpo o fue, porque, ojo, que fue una visión. Por eso es muy importante entender el contexto de la palabra. Cuando Pablo comienza a hablar de esa experiencia en el tercer cielo, dice que unas visiones, muy importante, que eso después lo estaremos explicando. Entonces, un hombre inspirado por Dios, y Dios alaba a los bereanos, a los de Berea,
porque lo cuestionaron la enseñanza de Pablo. ¿Por qué fue que Dios dejó eso ahí? Para nosotros, porque las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Primera de Corintios 10, 5, 6 y 11. Romanos 15, 4. Entonces es muy importante que debemos, si Pablo lo escudriñaron, cuánto más a mí y cuánto más a cualquier otro ser humano que no ha sido inspirado. Ningún hombre ha sido inspirado, solamente los que están en la palabra, los que escribieron la palabra, inspirados, y los que llamó el Señor allá hace 2000 años. De resto, de ahí para acá, después de que se selló la Biblia, no hay inspirados, ni uno solo, ni uno solo. Entonces, muy importante, porque necesitamos entender la Biblia en su contexto. Así que vamos a leer en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Había también un mendigo llamado Lázaro. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Padre, te damos gracias, Señor. Dios mío, gracias por tu palabra. Señor, qué lindo poder entender, comprender, cuando tú enseñas, cuando tu palabra nos enseña, explicando tu palabra, tu misma palabra, interpretando tu palabra, tu misma palabra, y nosotros solamente recibimos, nada más. Ayúdanos a seguir entendiendo tu palabra en tu contexto y en tus propósitos, en tus tiempos, Señor, tal como tú la ideaste, como tú la pensaste, como tú la inspiraste y como tú la dejaste escrita. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Gracias, precioso Espíritu Santo, Maestro. Qué precioso, hermano. Entonces aquí, si nos ponemos a contar, vemos una cantidad de tipos que usó el Señor, o figuras, o un lenguaje figurado, o sombras, para que nosotros las escudriñemos. Y eso es lo que estamos haciendo. Porque toda la revelación de estos 12 versículos, de este pasaje, está no en lo literal de lo que dice, sino en las sombras, o en los tipos, o en las figuras, o en el lenguaje figurado que puso el Señor ahí. Diferente lenguaje, un rico, que puede ser cualquier rico. ¿Cómo lo entendemos? Porque el Señor lo vistió de otras figuras, de púrpura y de lino. Habla de un Lázaro. ¿Cómo entendemos eso? Hay que ir a la Biblia. Lázaro es lo mismo que Eleazar, o uno que necesita la ayuda de Dios, el rescate de Dios, la ayuda de Dios. Así, un Abraham, una figura que hay ahí en sombra, Abraham. Muy importante las diferentes figuras y tipos que usa el Señor aquí. Así que este pasaje de Lázaro y el rico ha sido usado para respaldar el futuro inmediato, o sea, un segundo al instante. Usted se murió al instante. Ojo, pero eso no es lo que dice. Hoy no voy a poner, había dicho que para hoy, pero de pronto para dentro de 8 días sí, lo de este futbolista muy reconocido que murió en Inglaterra. Le dio un infarto fulminante y murió. Fue declarado muerto. Estuvo varias horas muerto, pero fue resucitado por un médico. Entonces vamos a ver el contexto de todo eso. Y él no dijo nada, absolutamente nada. Es un hombre que da testimonio a los diferentes médicos de que estuvo muerto, pero que lo resucitaron unos médicos especialistas. Entonces, muy importante. Lo mismo que yo había dicho de que también unos dice que por donde pasaba la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Yo había dicho que de Pablo, pero uno se equivoca todo el tiempo. Pedro, obvio. También Eliseo, también resucitó muertos. Jesucristo.
Y ni uno solo. Lo más increíble es que cuando usted y yo permitimos que la Biblia, hermanos, interprete la Biblia, ni uno solo vino y dijo nada de lo que nos enseñan hoy en día. De que estuvo en tal parte, de que vio tales cosas, de que vio luces, de que estuvo de la mano del Señor Jesús, de que Jesús le dijo las cosas que iban a pasar, como una cantidad de gente que supuestamente Dios estuvieron muertos y vinieron, y que el Señor les dijo que todavía no era el tiempo, que todavía no lo necesitaba, como si Dios necesitara a alguien, hermanos, etc. Entonces, muy importante que este pasaje es usado para respaldar el futuro inmediato. Un instante, usted murió, apareció, ya, pues aquí lo acabamos de leer. Dice que murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. O sea, fue transpuesto. El cuerpo parece que no se hallaba, pero vamos a entender el porqué. Y el rico sí, fue sepultado y también apareció allá, en dos partes al mismo tiempo. Lo de la teoría cuántica y la mecánica cuántica de la ciencia hoy en día, tremenda. Muy importante entender esas cosas. Entonces, futuro inmediato de los muertos. Que esta creencia, como ellos estuvieron en Egipto, todavía el Señor no había hecho pacto con ellos. Nada. Simplemente estuvieron en Egipto cuando José fue vendido. Y allá se estaban muriendo de hambre Jacobo y con todos sus hijos, y ahí fueron a Egipto y allá fueron prosperados y bendecidos. En Egipto tenían esa creencia. Allá, cuando se moría el faraón, ahí mismo lo enterraban con cantidades de oro y cantidades de cosas para su viaje. ¿Por qué? Porque él no moría, sino que simplemente dormía y se iba, y entonces lo empacaban con todo. Esa creencia la trajeron ellos de Egipto y después la dejaron escrita. Entonces, muy importante que esta creencia, los judíos o los israelitas que estuvieron en Egipto hace miles de años. Entonces, los fariseos, que era la audiencia del Señor en esta parábola, creían que había vida al instante de la muerte, porque eso fue lo que aprendieron en Egipto. Y el Señor Jesucristo usa esta parábola, usa esta enseñanza con diferentes figuras para aterrizarlos en la verdad de Dios. Muy importante, hermanos. Ese es el contexto. Para aterrizarlos en lo que dice la palabra de Dios. El Señor hizo un pacto con su pueblo, y el pacto todo era la palabra, quedó escrito. Y el Señor se comunicaba con ellos y ellos obedecían la palabra. Las bendiciones por obedecer la palabra, maldiciones por pisotear la palabra. Cuando el Señor les da Deuteronomio 28. Entonces, y muchos otros pasajes. Entonces, muy importante, hermanos. Entonces, la pregunta es, si según la Biblia, y mire, ojo, nosotros hemos escuchado a pastores decir estas cosas aprobando de que esto es literal, que esto es literal, que una persona cuando se mueve literalmente está en la presencia del Señor, literalmente uno se va para el infierno a sufrir, literalmente eso niega, eso hace que botemos a la basura cantidades de versículos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento o Primer Testamento, donde el Señor dice claramente que cada uno será juzgado conforme a sus obras, según lo que hizo, y no que todos van a ser condenados en la misma manera. O sea, el diablo, condenación y fuego eterno, y la abuelita, la viejita que rezandera con la camándula, que nunca recibió a Cristo, porque nunca le predicaron, también se va con el diablo eternamente. ¿Y dónde quedan esas cantidades de versículos donde dice el Señor que cada uno será juzgado conforme a lo que hizo? Entonces, por eso le digo, muy importante. Entonces, si según Jesús, Él lo dijo literal y textualmente, Mateo 13, creo que es 34, que solo les hablaba por parábolas, ojo, y su audiencia da testimonio de que Jesucristo únicamente les hablaba por parábolas, hermanos. La misma audiencia, aunque hoy en día los pastores, y hace 100 años o menos todavía, que vienen enseñando de que este pasaje es literal, que es así tal cual.
los mismos audiencia, su misma audiencia dice, no, señores, ustedes del futuro de 2000 años después son unos mentirosos. Él está hablando de nosotros y nos está profetizando cosas a nosotros. Sería lo nuestro. Entonces, si Jesús solo les hablaba por parábolas o lenguaje figurado u oculto o en sombras, porque Él le está hablando a los escribas y fariseos. En el verso 14 de Lucas dicen que eran avaros. En el verso 15 dice que se justificaban a sí mismos. En el verso 16 dice que ya ellos la ley y los profetas ya no tendría efecto sobre ellos, sino Jesucristo y su evangelio del reino. Todo eso lo rechazaron. Entonces, les hablaba por el rico un lenguaje figurado. Las vestimentas, un lenguaje figurado que está ahí. Unas sombras. Lázaro también, porque les está hablando a ellos y les pone un ejemplo. Está hablando con su audiencia que se burlaban de él y les pone un ejemplo. Entonces, muy importante, Abraham también es una figura ahí, es un tipo, un lenguaje figurado que ellos iban a entender. El no del rico, en fin, una cantidad de cosas. Entonces, si Jesús solo les hablaba por parábolas, por lenguaje figurado, ¿de dónde inventamos nosotros, los pastores o los predicadores? ¿De dónde inventamos? ¿De dónde salió? Que el rico y Lázaro es literal, es real y es histórico. Que así pasó. ¿De dónde? Que es lo que se enseña. Yo mismo lo enseñé porque a mí me lo enseñaron así. Entonces, tremendo, hermanos. Es tan increíble que la misma audiencia de Jesús, los fariseos, toda esa cúpula era saducea, o sea, el Sanedrín y los sumos sacerdotes eran saduceos. El Sanedrín y los sumos sacerdotes eran fariseos y saduceos y fariseos. Entonces, es tan increíble que su misma audiencia, los que lo estaban escuchando, a los que les está dando esta parábola, entendieron que el mensaje profético de juicio, porque Lázaro rico es un mensaje de juicio, por rechazar la palabra, por rechazar al Padre, por rechazar al Padre Abraham, por rechazar los propósitos de Dios, por rechazar a Moisés, por rechazar a los profetas, por rechazar al Mesías, porque Él es el que le está dando la palabra y les da esto, les muestra todo esto más Él, y les dice, la ley y los profetas que ustedes quieren seguir, ya pasó con Juan, ahora es conmigo, ahora tienen que entender conmigo. Entonces, muy importante. Entonces, entendieron, su audiencia entendieron que el mensaje profético escatológico de Jesús, que les iba a ocurrir a ellos, que lo iban a vivir en vivo y en directo, era para ellos. Ellos entendieron, se está refiriendo a nosotros. Mateo 21, 45. Entonces, de pronto alguien dirá, ay, pero es que esto es Mateo 21, 45, no tiene que ver nada con Lázaro el rico. Lea bien, leamos, hermanos, para que entendamos. Leamos escudriñando, meditando. Por eso es que el Señor alaba, da bendiciones. En el Salmo 1, verso 1. Bienaventurado, muy bendecido, muy apreciado por el Señor. Aquel varón o varona que no anda en consejo de malo, ni en camino de pecado, ni en silla de escarnecedor. ¿Por qué? Porque si no, no va a entender la palabra de Dios. Sino que en la palabra de Dios está su delicia. Y en su bendita palabra medita de día y de noche. Medita, es que pone a pensar. Le dan una palabra y comienza a sacarle la sustancia, a investigar, a acabar, a ahondar como lo deberá para sacar la sustancia, para ver si lo que está leyendo lo entendió y si Dios es glorificado en él. Muy importante. Entonces, mire lo que dice Mateo 21, 45. Y oyendo, que ahí estamos hablando de los fariseos y la cúpula en general. Y oyendo póngale ese muchas veces, todas las parábolas de Jesús, sus parábolas. No está diciendo aquí oyendo esta parábola, sino sus parábolas y el Señor únicamente les hablaba por parábolas. Mateo 13, 34, por favor.
revisémoslo, hermanos. Entonces, mire lo importante de que usted y yo podamos entender. Y oyendo sus parábolas, o sea, todas, Lázaro y el rico, ellos la estaban oyendo. Los principales sacerdotes y los fariseos, su audiencia, entendieron que hablaba de ellos. Entonces, ellos entendían la enseñanza que el Señor les iba a traer, pero a pesar de que el Señor les pone estas sombras, estos tipos, estas figuras, los diferentes sombras que muestra en estos 12 versículos, una de ellas un rico, otra de ellas lino, otra de ellas púrpura, otra de ellas un Lázaro, otra de ellas un Abraham, otra de ellas un Hades, en fin, una cantidad, un paraíso, un no del rico, toda una cantidad de figuras que el Señor pone ahí. Dice que ellos entendieron que esa palabra de juicio era para ellos. Mateo 21:45. Grábenlo, hermano. Mandémoslo a enmarcar. Su audiencia entendió, así nosotros no queramos entender. Su audiencia entendió que esas parábolas de juicio eran para ellos. Por eso que lo ordenaron matar. Entonces, muy importante, hermanos, que entendamos estas cosas. Nunca, lo más grave es que usted y yo nunca habíamos considerado lo que representan estos tipos, figuras y sombras mencionados en esta parábola. Nunca, jamás. Yo nunca, a pesar de todo lo que he leído, nunca había encontrado ni una sola explicación sobre todas las figuras o sombras o lenguaje que tiene una explicación bíblica a través de toda la Biblia para el Señor y sus propósitos. Nunca nos los enseñaron. Entonces, nunca, jamás. Entonces, lo que usted y yo estamos recibiendo es algo maravilloso y totalmente bíblico, verso por verso. La Biblia, interpretando la Biblia. Muy importante. Pero es obligatorio, es necesario considerarlo. Si usted y yo no consideramos que la semana pasada domingo pasado vimos algunas de estas sombras, hoy vamos a ver otras, pero las voy a mencionar para que entendamos lo bíblico de cada una de ellas y lo que significan. Entonces, es necesario, porque si no entendemos estas figuras, vamos a seguir en tinieblas o vamos a seguir creyendo todas las cosas que nos enseñaron como verdades. Entonces, ¿cuál es el propósito de nosotros como los de Berea? Escudriñar si lo que nos han enseñado es conforme a las Escrituras. Eso es todo, hermanos. Entonces, muy importante. Por eso, lo primero que tenemos que hacer es viajar a 2000 años atrás. Viajar en el tiempo. Para poder entender cuál era la fe de ellos. De la cúpula. Ojo, no del pueblo. El Señor no tenía problemas con el pueblo. El pueblo sufrió porque el pueblo fue engañado por ellos. Y al pueblo le ponían cargas que dice el Señor que ni ellos querían llevar ni podían llevar. Mantenían al pueblo esclavizado a ellos, pero ellos se beneficiaban del usufructo del templo y de todos los sacrificios y de todo lo demás, por eso eran ricos. Por eso es que el Señor los confronta aquí, el rico, porque hace 2000 años había dos clases sociales en Israel: los ricos o la cúpula de púrpura y lino, mira el lenguaje figurado, y el pueblo, el que necesitaba la ayuda de Dios, o Eleazar, que es lo mismo Lázaro, Eleazar en hebreo. Entonces, muy importante, para poder entender, hermano, la fe de esta gente, la fe de esa cúpula, ¿de dónde salió esa fe de ellos? Recuerden que ellos estuvieron 70 años cautivos en Babilonia. Por eso es que Apocalipsis habla de una gran ciudad o de una gran ramera y de una gran ciudad, Babilonia. Pero ¿por qué se refiere a eso? ¿Y por qué el Señor dice que esa misma ramera se saciaba de la sangre de los profetas y de los apóstoles y de los santos del Señor? ¿A quién se referirá? A una ciudad, a una Jerusalén que mata a los profetas, que aprendió todo esto cuando estuvo 70 años en Babilonia. Entonces, muy importante, eso lo vamos a ver más adelante, cuando
continuemos con los estudios escatológicos para poder estudiar Apocalipsis. Entonces, para poder entender la fe de estos señores, estamos viajando a hace 2000 años y entender el mensaje escatológico, profético y de juicio que el Señor Jesús les da en esta parábola. Es un mensaje profético y escatológico para hace 2000 años. Entonces, la creencia de ellos, de los fariseos y de la cúpula en general, la cúpula religiosa, era totalmente contraria a la Biblia. ¿Dónde está eso, pastor? ¿Dónde está eso, hermano? Hermano, no leemos. Abraham le dice a Moisés 5 libros: Génesis, Éxodo, Números, Levíticos, Deuteronomio, los profetas y los salmos, Tanakh, Antiguo Testamento. ¿Qué le dijeron? No, padre Abraham, Moisés y los profetas, no. Negación total a la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque ellos tenían sus propias creencias. Muy importante. Así que son diferentes tipos o figuras o sombras o lenguaje figurado que el Señor usa en esta parábola, lo cual saca a la luz el verdadero contexto bíblico entre el Señor Jesucristo y su audiencia y lo que Él les estaba profetizando a ellos, para ellos, no para usted y para mí, para ellos. Es muy importante. Así que esos tipos, que comenzamos a ver algunos, son la base y el fundamento para poder entender en contexto esta enseñanza profética y escatológica del Señor Jesucristo para su audiencia, el rico, los escribas y los fariseos, toda la cúpula o la clase gobernante, los que debían haber sido pastores, maestros y guías del pueblo. Muy importante, hermanos. Entonces, ya vimos que el rico tipificaba algo especial para el Señor. Ya vimos algunas cosas. Tremendo, complementando. Y su responsabilidad profética, la responsabilidad profética que tenían ellos ante Dios y ante el pueblo. Porque ellos debían haber sido los guías, maestros y guías del pueblo. Pastores, maestros y guías del pueblo. Porque además, a ellos pues, los que se les entregó, dice que de ellos como israelitas eran la gloria, los profetas, los pactos, las promesas, los patriarcas y el Mesías. Todo era de ellos. Y la responsabilidad de ellos era honrar y glorificar a Dios ante el pueblo, enseñándoles la palabra de Dios, no quitándosela, como el Señor los acusa todo el tiempo. Entonces es muy importante que entendamos la palabra, hermanos, y que no sigamos, hermanos, viendo esto como una cosa religiosa, que nos congregamos, nos dan la palabra, bostezamos, entendemos algo, nos vamos felices. Hermano, la verdad que uno se congrega porque la palabra del Señor está llena de promesas. Hay algunas promesas que no son para nosotros, que han sido mal interpretadas, pero está llena de promesas para nosotros. Pero ¿cuántos años llevamos nosotros? Ubiquémonos en nosotros como ministerio. Llevamos 10 más, ¿cuántos años? Dios mío. Llevamos como 15, 18 años recibiendo tremenda palabra en general. No de esta, porque esto es enseñanza. Y no nos quedó, ¿qué nos quedó de eso, hermano? Para que nos estemos arropando, confiando en el Señor, que no necesitemos ir a escuchar una palabra para que nos anime. Pero qué lindo ir a escuchar la palabra de Dios para que el Señor nos traiga memoria, que a veces se nos olvida, y que nos anime y que nos levante de que sí, no estoy creyendo en vano, que estamos creyendo en un Dios vivo y en una palabra viva y que es eficaz para nosotros los creyentes. Gloria a Dios. Por eso yo le aconsejo a los hermanos, congréguense. Y la parte de la enseñanza,
aquí por internet, gloria a Dios, mientras podamos. Y si algún día el Señor permite algo diferente, gloria a Dios. Pero muy importante, hermano, para que usted tenga el complemento de la palabra. Y sí, hay que dar todo el consejo de Dios. Yo 100% de acuerdo con eso. Pero hay que avanzar hacia el conocimiento de Dios y no quedarnos enanos. Hermano, creyentes enanos. A los que después de 10, 15 años hay que seguirles dando lechita. ¿No? Entonces debemos avanzar. Eso es lo que dice el Señor y su palabra. Entonces muy importante, hermanos, muy importante que miremos y entendamos la palabra del Señor con respecto a estas cosas que nos las han tergiversado, nos han dado la palabra no contextual. Entonces por eso es que estamos verificando. Entonces, muy importante, Abraham era otro tipo que tipificaba algo muy especial para el Señor. Ya vimos la semana pasada, muy especial, en la misma fe. Abraham tipificaba a Dios, Isaac tipificaba a Cristo. La fe de Abraham es a través de la única fe que usted y yo podemos ser salvos. Pero esta cúpula, esta audiencia que dicen, ya lo leímos en Mateo 21, que 45, que ellos entendieron que todas las parábolas que Jesús les dio era para ellos. Entonces no lo podemos seguir negando, hermanos. Es muy importante. Y Abraham, el padre de la fe, Abraham con creces, es el padre de esa única fe que salva. Muy importante, que ya lo vimos. Esa gran cima, que es otro lenguaje figurado que está ahí, ya vimos lo que tipifica a Cristo, que es la palabra, su sangre, su palabra, su sangre que nos redime y su palabra que nos lava, nos santifica, nos capacita para ver a Dios, nos capacita para glorificar a Dios. Entonces, muy importante. Otro tipo, bien escondido. Uy, este sí que estaba bien escondido. Y sigue escondido tristemente para mucha gente. El no del rico. El no del rico. Eso no es un simple no, hermanos. Este no del rico es algo tremendo. Usted no sabe que a ellos vino, a lo suyo vino, y los suyos le dijeron que no, el no del rico. Vino, se negó a sí mismo, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se humilló y se hizo un ser humano, y se humilló ante todos y sometió ante todos. Y vino a lo suyo, vino a cumplir todos los propósitos de Dios y a los suyos. Y los suyos lo rechazaron, la cúpula. Él venía con todos los propósitos del Padre. Al rechazarlo a él, le dijeron a todos los propósitos del Padre no. Al establecimiento de la teocracia de Dios como el único Dios y Rey y Señor, no. A Cristo como Rey y sumo sacerdote de nuestra vida, le dijeron que no. Entonces ese no tipifica grandes cosas. Y ha estado escondido ahí todo el tiempo. Todo el tiempo escondido. El no del rico. Por eso es que es tan poderoso ese no. Miren, ¿cuándo nos han enseñado esto? Jamás. Al menos a mí, jamás. Y estoy cansado de buscar. ¿Qué tipificaba el no del rico para Jesús? Ya vimos algunas cosas, acaba de mencionar. Él vino en el nombre del Padre. Vino en el poder del Padre, en las obras del Padre. Y vino en la palabra del Padre. Al decirle que no, todo eso lo rechazaron. Rechazaron todos los propósitos de Dios. Entonces, ¿qué tipificaba ese no para el Mesías? Ya que en ese no, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en ese no estaban todas las creencias y la fe de ellos. Por eso fue que le dijeron al padre Abraham, no, Dios mío, el Señor pone a Abraham ahí, porque Abraham es el estandarte más alto, infinito, para ser salvos. Sin la fe de Abraham, imposible ser salvo, o sea que es infinito. No lo busque, no busque otra fe, es la fe de Abraham, únicamente la fe de Abraham que se hizo carne en Cristo.
Por eso es que la Biblia claramente asegura que no es hijo de Abraham aquel que es naturalmente descendiente de Abraham, que no es un descendiente directo de él en la carne, no, que es hijo de Abraham aquel que es de la fe de Abraham. Y también dice que no es israelita el que es nacido en Israel, hermanos, sino tiene que ver todo con la fe de Abraham. Entonces, qué tremendo. Ese no del rico tipificaba, ¿por qué ese no? Porque él tenía una fe que ya habían comenzado a construir y a escribir en Babilonia. Por eso se llama el Talmud babilónico, porque hay un Talmud también de Jerusalén, pero a los judíos ese no les interesa tanto, sino el de Babilonia. Por eso es que es mencionado eso en Apocalipsis 17 y 18, hermano. Hay que permitir que la Biblia se entrelace, porque la Biblia es un ente orgánico, perfecto, una unidad perfecta. Entonces, ese no tenía que ver con una fe que ellos tenían, y ellos le manifestaron esa fe al Mesías cuando acusaron a él y a sus discípulos de no obedecer a las tradiciones de los ancianos. Totalmente lo acusaban todo el tiempo por no obedecer las tradiciones de los ancianos. Muy importante. O mandamientos de hombres, como lo enseña claramente Jeremías 8:8, que cambiaron la bendita, preciosa y eterna palabra de Dios por la pluma mentirosa de los escribas, de ellos. Entonces, esa fe ciega al Talmud, y ese Talmud totalmente contra el Mesías, que eso lo vamos a ver a lo mejor entre 8 días o 15, si Dios nos presta la salud y la vida. Cómo ellos utilizaron ese mismo Talmud, su misma fe, para decir que Jesucristo en estos momentos, desde hace 2000 años, desde que él murió y que no creen que resucitó, dice que ese Jesús, una vez que murió, está en el Hades, en un infierno de fuego y estiércol quemándose. Lo dice el Talmud, dedicado a él. Esa era la fe del rico. Por eso es que él les dio esta parábola, es un juicio contra ellos, contra su fe. Tremendo. Porque al irse contra Jesús dice que el que lo aborrece a él, aborrece al Padre. Aunque hay gente que asegura, no, ellos solamente a Jesús porque no entienden. El que me aborrece a mi Padre aborrece. El que me rechace a mi Padre rechaza. Muy importante que entendamos la palabra del Señor, hermanos. Muy importante, muy importante. Lo más increíble es que nosotros, la iglesia del Señor, los que tenemos diferentes ministerios y que nos ungen y que oran por nosotros cada 8 días, porque hay iglesias donde cada 8 días sacan a la gente a que le pongan la mano y todas las cosas, hermano. Todo eso es antibíblico. Eso fue para una época del primer siglo con unos propósitos. Ahora usted y yo tenemos que tomar la cruz, aceptarlo a él y seguirlo. Ahora es así. Ahora ya no es por unciones. Ahora es la palabra la que nos guía. Es viva y eficaz, es espíritu y es vida. La palabra es la que nos santifica, es la que nos salva, es la que nos lava. ¿Con qué guardará, limpiará el joven su camino? Obedeciendo la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Todo es la palabra de Dios, hermano. Así que olvidémonos de unciones y cosas raras, hermano. Ungido todo es aquel que ha nacido de nuevo y tiene el Espíritu Santo, que es la unción de Dios en su vida. Ya. Aunque eso está tan arraigado, lo que nos han enseñado, que se hacen matar contra la verdad bíblica. Entonces, nosotros, los supuestos ungidos, la iglesia de la luz, la iglesia del Señor Jesucristo, ¿cómo es que jamás hayamos entendido ni visto estos tipos en esta enseñanza, estas figuras, estas sombras que estamos estudiando? ¿Cómo es posible, hermano? Tan ungidos que hemos sido, tan ungidos que hay algunos por ahí, que todo estaba escondido en esta parábola. Qué tremendo, hermano, qué vergüenza que nosotros no hemos entendido estas cosas. Mire, la Biblia interpretando la Biblia. Pero vamos a acabar y ahondar más profundo. ¿Cómo? Permitiendo que la Biblia interprete la Biblia, hermanos. Fue debido a la fe talmúdica del rico, de la clase dominante, gobernante, y estaba la clase pobre. Fue a su fe talmúdica
Y debido a ella, ¿qué le dijo a Abraham? No, no padre Abraham, no. Moisés y los profetas, no. Palabra de Dios, no. Muy importante. Si no hay palabra de Dios, ¿qué dice Deuteronomio 28? ¿Qué dice Deuteronomio 31 y 32? Todos esos juicios tan terribles. ¿Por qué? Por no aceptar la palabra de Dios, por tirar tras las espaldas la palabra de Dios, hermano. Todo juicio por irse contra la palabra de Dios. Y ellos simplemente se casaron con el Talmud. Y por eso que le dijeron a Abraham, no padre Abraham. O sea, Abraham, si el Señor puso a Abraham en esta parábola porque Abraham representaba el monte Everest de la fe en Dios. Al rechazar la fe de Abraham, la palabra de Dios, rechazamos todo, no hay nada. Entonces, fue debido a su fe talmúdica que el rico le dijo a Abraham que no. Si ve el no como está oculto tan tremendo. A Moisés, no. A los profetas, no. Y al que era su audiencia ahí, Cristo, que les dijo que la ley y los profetas llegaban hasta Juan. Ahora, cásense conmigo, ahora es conmigo. Yo vengo a cumplir las 70 semanas de Daniel. Yo vengo a reconfirmar el pacto con ustedes. Están las 70 semanas de Daniel, Daniel 9, 24 al 27. Yo vengo a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo vengo. No, le dijeron que no. No a Abraham, no a Moisés, no a los profetas, no al Mesías, no al Padre, no a la palabra, no a los propósitos. Qué tremendo. El no del rico, estaba escondido ahí. Pero cuando permitimos que la Biblia interprete la Biblia, ella sola, mire que yo solamente estoy leyendo. ¿Qué estableció el rico con su no rotundo contra Abraham, Moisés, los profetas, el Mesías, Dios y sus propósitos? ¿Qué? Que él únicamente obedecía la Torah oral o el Talmud, que es lo mismo. Que ellos hablan de la ley, que ellos siguen la ley, que la ley. ¿Cuál ley? La ley de ellos. Yo ya les he mostrado en un video y al que quiera, por favor, me escribe. Escríbame ahí, mientras ahorita está escuchando la palabra, escríbame y yo se lo envío. Donde los mismos, hoy en día, llamados judíos, dicen que la única Biblia de ellos es el Talmud. Es única y verdadera Biblia. Yo se lo mando. Ya muchos lo han visto con nosotros. Entonces, muy importante. Él solo obedecía la palabra oral o Talmud, hermano, babilónico. Y lo sustenta con miles de versículos que hoy no los voy a poner, pero entre 8 días los pongo. Contra Dios, contra los propósitos de Dios, contra la palabra de Dios, contra el Mesías de Dios, contra el Evangelio del reino de Dios y contra la iglesia del Señor. Todo el Talmud contra. Por eso dice, se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto a Dios, al punto que se sienta, se hace dueño del templo de Dios como si fuera Dios. Oh my God, hermanos, bendito es el Señor. Cómo nos han torcido la palabra, pero porque por ignorancia nuestra, ¿cierto? No culpemos a nadie, hemos sido ignorantes. Pero gloria a Dios que ahora estamos estudiando. Pues, otra sombra que la tenemos que mirar y hoy vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de eso. Las llagas. Era como una lepra, las llagas de Lázaro o Eleazar o el que esperaba la ayuda de Dios, el pueblo. Tipificaba, esas llagas tipificaban algo terrible para el Señor. Y el Señor a eso vino a sanar a los que estaban enfermos. Y la cúpula dijo, nosotros estamos aliviados, nosotros somos justos y no te necesitamos a ti, no necesitamos nada de ti. Muy importante. Pero el pueblo que tenía esas llagas le dijo, sáname. Y el Señor vino a sanarlos. Pero ¿a qué llagas se refería? Entonces, Dios relaciona en su palabra, ojo, Dios, no ningún credo, ni ningún pastor, ni ninguna escuela bíblica, Dios relaciona las llagas con ignorar a Dios, ignorar la palabra de Dios, tirar la palabra de Dios tras tus espaldas. Hay diferentes formas. Una,
que lo hagamos en nuestra voluntad, y otra, que nos enseñen palabra torcida, leudada. Esa es otra forma, pero el resultado es el mismo. Por mucho que yo me congregue con los testigos de Jehová, el resultado, a pesar de que me leen la Biblia, va a ser el mismo al final, etcétera, etcétera, para que entendamos, hermano. Mire, esto es para niños. Muy importante que entendamos la palabra. Entonces, Dios relaciona las llagas con ignorancia de Él e ignorancia de su palabra. Son llagas. Mire, se lo muestro. Isaías, capítulo 1, del verso 1 en adelante. Tremendo. Dice el verso 6, voy a leer primero el verso 6. Isaías 1, capítulo 1, verso 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza. Está hablando de Judá. Ojo, de Judá. Usted puede ver, si tiene Biblia, ahí tiene un título que habla es de Judá, del pecado de Judá. Que aquí Dios lo califica como llaga y lo relaciona con la falta de conocerlo a Él, de entenderlo a Él y de sujetarse a su palabra. Ojo, Isaías 1:6. Mire las llagas. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él, Judá, cosa sana. O Jerusalén, Jerusalén, que es lo mismo en esta época, y después se cumplió a la perfección cuando Cristo, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, y a eso es lo que vino el Señor, a curarlos, a sanarlos, y no quisieron, porque ellos, por eso el Señor les dice, no he venido a sanar no he venido a aliviar a los sanos, sino a los enfermos, porque ellos se creían sanos, que no necesitaban nada de Él, que tenían dinero, y se creían justos. Entonces, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Lo único que suaviza con aceite es el Señor, el Espíritu Santo. Es muy importante. Entonces aquí el Señor habla de llagas espirituales, ojo, y lo confirma en el verso 3, llagas espirituales, que eran las llagas que tenía Lázaro. ¿Por qué? Porque ellos, que eran los pastores, la cúpula, pastores, maestros y guías del pueblo, que habían recibido la gloria, los pactos, la ley, las promesas, los patriarcas, al mismo Mesías, no le leían la palabra, pero les interpretaban talmúdicamente todo, entonces los llenaron de pecado contra Dios, llagas, ignorancia, hermanos, muy importante. Entonces el Señor habla de llagas espirituales, aquí en Isaías está hablando de llagas espirituales, y lo confirma, o reconfirma, o lo traduce, o interpreta en verso 3. Miren lo que dice el verso 3. El buey conoce su dueño. Buey. Una finquita, él conoce cuál es su dueño. El asno, el pesebre de su señor. ¿Sabe cuál es? Israel no entiende. Mi pueblo, a lo suyo vino, a lo suyo no tiene conocimiento. Pero ¿a qué conocimiento se refiere, hermano? ¿A la ciencia? ¿A la tecnología? ¿A la ciencia nuclear? No, la palabra de Dios, al conocimiento de Dios, para poder tener una relación con Dios en la verdad. Muy importante, hermanos. Verso 4. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos. Mire, generación. A eso se refiere, y eso se cumplió en la época de Jesús. Él los llamaba esto mismo, generación de víboras, a esa cúpula. Les dijo, esta generación no pasará sin que antes todo esto acontezca. Era la gente de su época. Entonces, hijos depravados dejaron a Yahweh. Al dejar la palabra, al ignorar la palabra, mientras que el burrito entiende dónde está el pesebre, o el asno entiende, ellos no entendían las cosas de Dios. Por eso pecaban contra Dios. Depravados dejaron a Yahweh, al dejar la palabra. ¿Cómo se comunica usted con Yahweh, o con Jesucristo, o con el Espíritu Santo? Dígame, hermano, por favor. Yo le muestro. Cuando le dijeron, maestro, Señor, enséñanos a orar, ¿qué le dijo el Señor? Quieren comunicarse con el Padre, con el Espíritu, conmigo. Ok. Primero, no se peguen de vanas repeticiones.
No hay que inventar oraciones, hermano. Hay que usar la palabra, porque lo único que Dios entiende es la palabra y ve nuestro corazón. La palabra. Por eso es que todo el Salmo 119 y los salmos hablan de la palabra de Dios, es la que nos vivifica. La palabra de Dios es la que nos trae comunión con Dios. Y dice el Señor en Jeremías de que nosotros hemos hecho una división entre nosotros y Él por nuestra desobediencia. ¿A qué? A la palabra. Entonces, al dejar a Yahweh, al dejar a Jesucristo, al dejar nuestra fe, significa que dejamos la palabra a un lado, la tiramos tras nuestras espaldas. Eso es todo, hermano. Todo es la palabra en la Biblia, todo. Nada que ver con oraciones aprendidas, métodos de oración, nada que ver. La palabra y nuestro corazón, no cosas aprendidas, la palabra. Entonces, ¿cómo es que nos comunicamos con Dios? Con la palabra, a través de la palabra, con los salmos. Hay todas las oraciones y la forma de comunicarnos con Dios y no usar mucha palabrería. El Señor sabe de que tenemos necesidad, dice el Señor, porque a veces nos pegamos 3-4 horas, hermano, no. Hermano, el corazón y la obediencia a la palabra. Entonces, provocaron a ir al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Se volvieron atrás de qué? ¿Cómo yo me vuelvo atrás de Dios? ¿Cómo? Dejando atrás la palabra. No hay otra forma. No hay otra forma. Yo me puedo congregar, pero no obedecer la palabra. Dejé atrás a Dios, lo dejé atrás. Al dejar la palabra, todo en el Señor es su palabra. Lo que Dios más engrandeció en todo el universo, visible e invisible. Su nombre, o sea, Él y su palabra. Al decir su palabra, ya está intrínsecamente Él. Su palabra lo es todo, hermano. Es muy importante que entendamos la bendita, preciosa y eterna palabra del Señor, que es lo que, por lo general, no nos lo enseña. Mucha religión, mucho teterito, mucho de lo mismo, pero no nos enseñan. Entonces es muy importante que entendamos. Así que, miren verso 4. Como dice el Señor, todo relacionado a su palabra, todo a su palabra. Verso 3 habla de que no lo conocían, no lo entendían, porque no tenían conocimiento de Dios. Y el verso 4, el Señor dice que lo dejaron a Él, dejaron su palabra. Entonces, ¿sí ve? Y por eso eran malignos, depravados. Todas las decisiones de su corazón eran contrarias a la palabra de Dios. ¿Sí ve lo que son las llagas? Así que Dios relaciona las llagas con ignorarlo a Él e ignorar su palabra. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y la comprobación en el Nuevo Testamento, muy fácil, hermanos. Mateo 23, claramente, del 1 al 4. Mateo 23, del 1 al 4. Qué tremendo, qué tremendo. Mire, es importante que lo leamos, hermano. Oh my God, si algo tenemos que leer es este versículo. Mateo 23, del 1 al 4. Mire, entonces habló Jesús a la gente, la audiencia, y a sus discípulos diciendo, ahí estaban siempre los escribas y los fariseos, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. La cátedra de Moisés, se sentaron en la palabra de Dios. ¿Qué es la cátedra de Moisés? La palabra de Dios. Moisés había profetizado en Deuteronomio 18, 15 al 20, había profetizado que profeta que hable la palabra de Dios como yo les levantará el Señor en los postreros días. El que no escucha a ese profeta será desarraigado de su pueblo. Entonces ellos se sentaron en vez de Cristo, se sentaron como la palabra de Dios. Ojo, y mire lo que le dice. Muy importante que entendamos la palabra, hermano. Esto es sencillo, pero cuando escudriñamos, y sobre todo cuando permitimos que la Biblia interprete la Biblia. Yo lo puedo explicar de mucha forma y no va a ser sencillo ni para usted ni para mí, no. Pero cuando simplemente permitimos que la Biblia interprete la Biblia, hermano, es precioso, revelador. Entonces, porque Dios no nos va a guiar a mentiras, nos guía a mentiras cuando yo empiezo a interpretar a mi forma estas cosas. Entonces, habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que hagáis, que guardéis, guardadlo. Porque ellos les hablaban de la palabra, guardadlo, ojo. Y hacedlo, obedezcan. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ellos
le daban las porcioncitas de la palabra al pueblo, pero hacían todo lo que les mandaba el Talmud. Mírense, lo sigo leyendo para que lo entendamos. Es la Biblia, interpretando la Biblia. Porque atan cargas pesadas, miles de mandamientos de hombres, y difíciles de llevar, imposible. Si eran difíciles los mandamientos de Dios, le agregaron miles de mandamientos más. Y las ponen sobre los hombros de los hombres, del pobre Lázaro, del pueblo, del que necesita ayuda de Dios. Pero ellos, la cúpula, la clase gobernante, escribas y fariseos, los sacerdotes, los saduceos, la cúpula, los principales sacerdotes, los ancianos, los intérpretes de la ley, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ahí estaban los intérpretes de la ley. Por eso el Señor los llama víbora, generación de víboras, aquí mismo en Mateo 23. Si usted sigue leyendo, entonces, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. ¿Sí ven? Pura cuento. Entonces, ellos se sentaron en la cátedra de Moisés, se sentaron como si fueran Cristo. Por eso no lo aceptaron, lo quitaron a él. Y en vez de glorificar la palabra de Dios como maestros, pastores y guías del pueblo, llevaron a Eleazar al pueblo, lo llenaron de mandamientos de hombres. ¿Y qué pasa cuando el pueblo empieza a guardar cosas que Dios no dice y a atacar las cosas que Dios dice como anti-ancianos o costumbres de los ancianos? Que se vuelven enemigos de Dios, llagas. Entonces, los llenaron de mandamientos de hombres. Aquí lo dice, Mateo 23, 1 al 4, lo acabo de leer. Pero además, no solamente se conformaron con eso, además les quitaron la llave de la ciencia, hermano. Lo dice ahí en el verso 3. Y lo dice creo que lo anoté aquí, en Lucas 11:52. Pero además les quitaron la llave de la ciencia para que no entraran al reino de Dios. No entraron, ni dejaron entrar. Ahí los acusa el Señor. Tremendo, hermano. Entonces, si ve, llagas, al darles la palabra torcida, por eso es que el Señor les decía, cuídense de la levadura, ojo, de los escribas y saduceos. Ya, que se cuidaran de la levadura, o sea, lo que era, contaminaba la palabra de Dios, que era agregándole a la palabra de Dios mandamientos de hombres, como hacen muchas iglesias y pastores, obligando al pueblo a cumplir cosas que ni ellos cumplen. Pero además, al poner al pueblo a guardar cosas que Dios no dice, están pecando contra Dios. Llagas. Entonces, llagas espirituales, hermanos. No entraron ni dejaron entrar. ¿Y por qué? Porque la cúpula gobernante o el rico de esta parábola no creía en la palabra de Dios, no creía en el padre Abraham, no creía en la fe de Abraham, no creía en Moisés, los profetas, ni en el Mesías, en la palabra de Dios, solo en su Talmud o mandamientos de hombres. Ahí está. Entonces, si ve qué tan tremenda esa llaga, bíblicamente, es una llaga espiritual, es una llaga espiritual, muy importante, hermanos. Marcos 7:9, pero lo puede leer desde el 5 si quiere. Les decía el Mesías, el que vino en las obras del Padre y en la palabra del Padre y en el nombre del Padre, como lo asegura Jeremías 23, 5 y 6. Este es el nombre con el cual le llamarán Yahweh, justicia nuestra, al Mesías. Les decía, Marcos 7:9, también, además de lo que ya les había dicho desde el verso 5 en adelante, bien invalidáis, pisoteáis, tiráis tras vuestras espaldas. ¿Por qué los acusa el Señor en Isaías 1, 3 y 4? De llagas inmundas, de podrida llaga. Está hablando espiritualmente, porque no entendieron la palabra de Dios, ni tenían conocimiento de Dios. Entonces la tiraron tras su espalda. Por eso dice más adelante, dice que lo dejaron atrás al Señor, al Padre. Entonces aquí dice,
bien invalidáis, pisoteáis, tiráis tras vuestras espaldas el mandamiento de Dios, la palabra de Dios, para guardar vuestro Talmud, vuestra tradición. ¿Sí ven? La Biblia, interpretando la Biblia, y no sé cómo hermanos siguen defendiendo toda esa mentira. Hermano, ¿no tienen temor de Dios o qué pasa? ¿Qué pasa? Usted no sabe que esa enseñanza va a ser muy tremenda, muy profunda, pero muy fácil de entender. El Señor, usted sabe que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Dios le dio esa revelación. En la revelación, Dios muestra a Jesucristo revelado y se la da a Jesucristo para que se la entregue a Juan y se la entregue a las iglesias. Hermano, Apocalipsis es toda la revelación de Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento es la revelación de Jesucristo. El Nuevo Testamento es la revelación de Jesucristo. Y hoy en día, 2000 años después, hoy es la revelación de Israel. Todo es Israel. ¿Dónde está eso en la Biblia, hermano? Por favor, mándeme versículos para que miremos el contexto. Todo era en la Biblia, la revelación de Jesucristo. Y ya Jesucristo por allá en la basura lo tiraron atrás. Y todo es el pueblo del santo, el pueblo, el Medio Oriente, que lo que no pase, las noticias, todo es el Medio Oriente, todo es Israel, hermano. No, todo es Cristo. Todo es Cristo, y más con todo esto, mire, todas estas verdades que siguen siendo iguales no han cambiado. Hermanos, muy tremendo. Qué tremendo no meditar en las cosas que hacemos y en la palabra. Gravísimo, gravísimo. Hoy sigue vigente el Talmud como su forma de vida, segundo a segundo. Sigue vigente. Netanyahu, yo les mandé a muchos unas notas, pero si usted me escribe, yo se las mando, por favor. En donde él dice que quiere poner como la constitución de allá, del Medio Oriente, de ese país, de Israel, el Talmud, como la constitución. Y el Talmud está lleno de cosas terribles contra el Mesías, contra los apóstoles, contra la iglesia, contra Dios. Y esa es la que quiere. Pues yo se lo mando, ahí lo tengo. Nada menos lo estaba viendo ayer estudiando. Tremendo, hermanos. Entonces, verso 13, mire, vimos el verso 9, ahora verso 13. Verso 9, les decía también, bien invalidáis, pisoteáis, tiráis tras vuestra espalda el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. O sea, la palabra de Dios no les interesa. Padre Abraham, no. Tu fe, no. Moisés, no. Los profetas, no. El Mesías, no. El establecimiento del reino, no. La palabra de Dios, no. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. El Talmud babilónico, lo que aprendieron en Babilonia. Ojo. Verso 13, invalidando. Si no lo había entendido, aquí lo dice para que lo entendamos. Invalidando, haciendo vana, pisoteando, tirando a la basura la palabra de Dios con vuestra tradición. ¿Que habéis qué? ¿Qué? ¿Transmitido a quién? ¿A quién? A Lázaro, a Eleazar, al pueblo, siendo los pastores y maestros, como lo dice Malaquías 2:7. Hermanos, ya vamos terminando. Vamos a leer Malaquías 2:7. Porque los labios del sacerdote, ellos, los de púrpura y lino fino, sacerdotes, han de guardar, obedecer la sabiduría, la palabra de Dios. Y de su boca el pueblo, Eleazar, el que buscaba la ayuda de Dios, a los que vino el Señor, buscará la palabra de Dios, la ley de Dios, porque mensajero es del Señor de los ejércitos. La Biblia, interpretando la Biblia. Invalidando, verso 13 de Marcos 7, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido a todo el mundo. Llenaron a todo el mundo de lo que el Señor los acusa a los saduceos y a los fariseos y a los escribas de levadura. La levadura, lo que se le agrega a la santa, santa es apartada
porque es de Dios, no se le puede mezclar con ningún comentario bíblico. Y mire cómo usted ve la Biblia, Scofield, la Biblia, y ahí pegada la Biblia, como si fuera la revelación de Dios, el comentario de ese hombre que fue tan tremendo, tan mentiroso, Scofield. Usted no sabe que Scofield decía, ahí está, y le puedo dar el versículo, que él decía que cuando el Señor hablaba de generación, y esta generación se referiera a la raza judía, que no a una generación, para poder llevárselo para un futuro. Entonces cuando el Señor habla en Mateo 1, cuando comienza a hablar de la genealogía, que habla de 42 generaciones, entonces 42 razas, ¿sí ve? Él mismo es un mentiroso tremendo, y está pegado a la Biblia, que esta Biblia debe ser santa. Aquí no podía haber ningún comentario de ningún ser humano, nunca, santa apartada. Ahora sí, un libro grande como quiera para estudiarlo, pero no pegada a la Biblia, porque cuando usted ve un versículo y aquí abajo ve lo que yo comento, porque yo la escribí, tengo mi Biblia, mi propia Biblia, que yo simplemente puse la Biblia y le puse mis propios comentarios, entonces son mis comentarios, contamino la Biblia. Cualquier personita por ahí que vaya a comprar la Biblia va a ver y la va a entender bajo mi comentario o bajo mi fe. Ay, qué tal, hermano, eso es lo que han hecho, no importa. Eso lo hizo el pastor MacArthur, lo han hecho una cantidad. No debe ser nunca la Biblia, la santa palabra de Dios, lo que Dios más engrandeció, no su palabra y la palabra de MacArthur o de cualquier otro escritor, nunca. Gloria a Dios por los comentarios de los pastores que pongan, pero debe ir aparte de la Biblia, a eso me refiero. Dios mismo lo exige, y Él mismo da ejemplos en Ezequiel capítulo 8, 9 y 10, cuando pusieron continuo, pegado por una pared dividida, la gloria de Dios, el lugar santísimo, del cuarto de toda esa cantidad de perversos, donde ponían imágenes de animales y los adoraban. Hermano, lo mismo. Entonces, verso 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, la transmitieron a todo el pueblo. Por eso es que todo ese pueblo, hermano, les tenían miedo a ellos y los obedecían a ellos. Muy importante. Mateo 27, 20, ya vamos terminando. Y hoy tenemos Santa Cena, por supuesto, gloria a Dios. 2 de mayo, ya del 2021, qué tremendo, hermano, mire cómo va este año. Mateo 27, 20, mire, ojo, que habéis transmitido, y mire lo que dice este versículo, Mateo 27, 20, cuando iban a crucificar al Señor, pero los principales sacerdotes, mire, la cúpula, y los ancianos, ahí estaban los fariseos y los saduceos, persuadieron, transmitieron a la multitud, al pueblo, que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. O sea, el pueblo, si ellos le dicen al pueblo que no sea crucificado porque Pilato lo declaró limpio y justo como el Cordero Santo de Dios, ellos lo piden, pero persuadieron al pueblo, transmitieron su odio, su Talmud contra la palabra de Dios, contra los propósitos santos de Dios. ¿Sí ven? La Biblia, interpretando la Biblia, les quitaron al pueblo a Jesús, y al quitarle a Jesús les quitaron el reino de Dios. Esos fueron, según Flavio Josefo, según la historia, en el año 70 murieron alrededor de 1 millón a 1.400.000 judíos, y la gran mayoría no debieron haber muerto. La gran mayoría era para que no se hubieran encerrado en Jerusalén, porque eso es lo que había dicho el Señor, Mateo 24, que los que estén en Jerusalén o en Judea no se vayan para allá, sino que se alejen a las montañas. Eso es lo que les dijo el Señor, y ellos hicieron lo contrario, entonces murieron por ignorancia. Le quitaron al pueblo a Cristo, y al quitarles al Mesías les quitaron la palabra de Dios, los propósitos de Dios, la confirmación del pacto con Dios y el reino de Dios. ¿Sí ven? Qué tremendo. Por eso dice Mateo 23:13, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Tenían dos mundos. Iban y le decían al Señor, pero para hacerlo caer, hipócritas. Es como yo a hablar con un hermanito para después hacerle trampa, grabarlo o decir cualquier cosa en contra de él. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis
el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Estamos hablando de las llagas, ¿ok? Invalidáis la palabra de Dios con vuestra traición, en la cual le transmitieron al pueblo, llenando de esas llagas, o sea, de llagas espirituales, de una palabra que no era la palabra de Dios, hermanos, sino todo el Talmud, mandamientos de hombres, ¿sí ven? Y aquí mismo lo mismo, mas hay de vosotros escribas, fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos. ¿Cómo se cierra el reino de los cielos? La palabra de Dios. Sin palabra de Dios no hay reino de los cielos. Olvídate, hermano, de unciones y de cuentos. Sin palabra de Dios, obediencia, conocimiento a la palabra de Dios y obediencia a la palabra de Dios, no hay cielo, no hay reino, no hay comunión con Dios, no hay bendición, no hay nada. Olvídate de unciones y de cuentos de hombres. Mas hay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. ¿Cómo? Con falsa palabra, como los acusa el Señor. Pues ni entráis vosotros, al no aceptar a Abraham, al no aceptar a Moisés y los profetas, al no aceptar al Mesías, al no aceptar los propósitos de Dios, la palabra de Dios, cerraron el reino. No entraron, pero además al pueblo los llenaron de llagas. Falsa palabra, la cual transmitiste. Mandamientos de hombres. Ya lo acabamos de leer, hermanos. No le olviden. En Marcos 7:13. Así que en esta parábola Dios relaciona las llagas con ignorarlo a Él e ignorar la palabra de Dios. Contaminaron al pueblo, a Eleazar, a Lázaro, que en hebreo es Eleazar y que tipifica el que busca ayuda de Dios, el pueblo, como lo acabamos de leer. Hermanos, llagas espirituales. Entonces, si usted, qué tan tremendo como hoy estudiamos dos de estas sombras que están en esa parábola. Así, profundamente, la Biblia interpretando la Biblia. Las llagas y el no del rico. ¿Sí? Todo lo que tipifica en la Biblia esas sombras que el Señor puso ahí, lo hemos visto por la palabra. No hay nada que tenga que ver conmigo ni con nadie. La Biblia interpretando la Biblia. Y dice la palabra de Dios, imposible que no haya tropiezos, pero hay de aquel juicio contra ellos, por quien vienen los tropiezos, porque fueron tropiezo al pueblo. Transmitieron su palabra, mandamientos de hombres que contaminaban al pueblo, que el Señor lo llama levadura. Cuidado con la levadura de ellos. Esa palabra que ellos transmitieron era la levadura, lo cual ocasionó llagas en el pueblo. Bendito es el nombre del Señor. Preciosa es la palabra del Señor, hermanos. Preciosa, la bendita y eterna palabra del Señor. Bendita sea su palabra y bendito sea nuestro Señor. Bendito es el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias por tu precioso consejo, Señor. Y gracias por darnos este entendimiento tan maravilloso. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos, Señor. Amén. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Comparta la preciosa verdad del Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, hermano.